¿Tres qué? 3.6. Sí, están pasando cosas y es importante que no estemos, que lo sepamos, o sea, que vayamos viendo cómo se están moviendo los cables del mundo. ¿Para qué? Para que estemos atentos y cada vez elijamos andar en Cristo, que es nuestro poder, nuestro maravilloso poder, ¿sí? Entonces, se me olvida el nombre aquí. Se me olvida, Margarita Vega Soy Dolly. Dolly, perdón, Dolly, discúlpame. ¿Querías decir algo, Dolly? No, Sarita. Gracias. Ah, ok, es que me apareció un sí, pensé que ibas a decir algo. Entonces, Perdón, Sarita, que sí el de las fechas, que también lo había sí, notado. Sí. sí, pero entonces esto es para que nosotros, Dios con el Espíritu nos muestra, mejor dicho, absolutamente todo. Estas cosas, por supuesto, si nosotros vamos viendo con antelación, no van a afectar nuestro corazón porque tenemos a Cristo, pero van a pasar cosas. O sea, ¿qué es lo que va a suceder ahorita? Lo que va a comenzar a suceder es que Elon Musk hace más o menos unos 3 años comenzó a colocar satélites. De hecho, yo estuve en ese tiempo, estaba preciso en ese momento, estaba ahí en la sede de la NASA, a donde lanzan los cohetes, y preciso vi un lanzamiento, y ese lanzamiento era, ¿qué era eso? Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral, hace 3 años. No, eso es Elon Musk que está poniendo satélites por todo el mundo. Y ahorita, ¿qué es lo que va a pasar? El mundo está lleno de satélites y lo que van a comenzar a hacer son hologramas con inteligencia artificial y con luz, va a haber voz, va a haber todo. Entonces, esto ya se está sabiendo y puede aparecer inclusive la imagen del Señor Jesucristo, puede aparecer las imágenes de extraterrestres. El caso es que es generar el pánico en las personas para que crean y necesiten un salvador, ¿sí? Entonces, hay que estar atentos con todo lo que está pasando porque está demasiado rápido. Está siendo muy rápido. Por ejemplo, en México, el hombre más que maneja el mundo, pues el dinero del mundo, se reúne con la presidenta de México. Y espérame un segundo. Y resulta que México, ahorita en los puntos más importantes en las ciudades mexicanas, ya es prohibido el efectivo, el dinero efectivo. Entonces, todo esto a qué nos lleva a una sola moneda, una sola unidad, un solo gobierno y después una gran necesidad del miedo que van a implementar, de cuando pasen estas cosas en los cielos, pues ya sabemos que eso no es, ¿verdad? Pero de todas formas, el pánico colectivo hace que uno pueda, como tomar decisiones incorrectas. Entonces, esto está haciendo noticia en el mundo en este momento. Y pues sencillamente, pues aparte del distractor del mundial, que eso es un distractor y sabemos que todo esto que pasa en el mundial de fútbol, si no lo saben, todo esto es un sacrificio, o sea, esto es un rito, digámoslo así. Si quieren investigar sobre el tema, ya pueden buscar información, pero la idea no es enfocarnos en esa parte, sino en sencillamente al otro lado, o sea, tratar de nosotros, por supuesto, gracias a Dios por lo que tenemos, gracias a Dios por la palabra, pero cada vez más, inclusive los mismos creyentes a nivel mundial, ahí hay un boom en este momento a nivel mundial con esto que se está hablando y se está gestando, con el tema de la inteligencia artificial, ¿sí?
bueno, es un todo, es un conglomerado de muchas cosas, pero sobre todo que van a pasar en los cielos, van a pasar estas cosas, o sea, estos hologramas, estas voces como para generar mucha confusión en el ser humano. Y es simplemente, pues lo voy a ir contando a medida que van avanzando estas cosas, no todos los martes, pero sí cada acontecimiento. En este momento la noticia está a nivel mundial por una película que se llama La Revelación, que es una película fatal y de alguna manera, si uno ve todo lo que ha comenzado, todo lo que ha pasado, por ejemplo, lo del COVID, fue también revelado a través del cine, a través de otras cosas. O sea, eso ya lo sabían muchas personas y cosas así. Entonces, digamos que no solamente por esa película, sino por muchos movimientos que están pasando en ciertos países, en Europa. Bueno, el caso es que hay mucha información de este tipo y también las iglesias cristianas, como sea que sea, Dios está con nosotros, pues también están alertando a la comunidad, o sea, a las personas, de que cuando esto pase, pues que estemos, pues ese no es Cristo, ese no es Dios, o sea, nosotros sabemos a través de la escritura, Dios nos revela, pero lo que sí es que está cortísimo el tiempo, o sea, está muy, o sea, pues, uno dice, sí, los tiempos están cerca, pero no se imagina uno que la cosa esté tan cerca. Entonces, era simplemente que quería compartir eso, esto con el ánimo de aferrarnos a nuestro Cristo, a nuestro Dios, a la escritura, a lo que cada uno, o sea, mejor dicho, a ejercer nuestro Cristo, o sea, realmente. Es como la exhortación a que esto que que estoy comentando acá no es algo que se viene, y Dios no lo muestra, Dios lo muestra, Dios lo muestra, nos previene de alguna manera, tanto con su palabra profética, que es la más segura, y pues gracias a Dios que tenemos el poder de Cristo en nosotros, que es lo único que nos mantendrá cuando lleguen estas cosas, nos mantendrá tranquilos, en paz y firmes. Y pues eso era lo que quería, como un paréntesis acá antesitos de comenzar Colosenses, que es como una noticia boom que está a nivel mundial. Bueno, muy bien. ¿Me escucháis? Sí, señor. Bueno, la verdad es que lo que sabemos es que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde Él es la cabeza. Me encantó la oración de Amparo, porque me hace ver que ciertamente se han fijado la verdad que hemos aprendido en Efesios. Todas las palabras que han salido de sus labios han sido maravilloso y un retrato de todo lo que hemos aprendido en Efesios. La palabra dice eso mismo, a lo que habéis llegado, a lo que hemos llegado, sintamos todos una misma cosa. Sentimos todos cuál es nuestra esperanza, sentimos todos cuál es nuestro llamamiento, sentimos todos que es cierto, los tiempos son muy peligrosos. Yo no estaba para comentar esto, pero después del comentario de Sara, pues me parece oportuno. Hoy ha habido una confesión de Trump en que él es el que intenta dirigir el mundo, y ha habido una confesión que ha hecho en que se pone exactamente en el lugar de Dios. Y es que si no fuese por él, Israel desaparecería. Y esto le hace un aviso a Israel para que siga sus directrices, o entonces que va a abandonar los pactos que tiene con Netanyahu
el presidente de Israel, y efectivamente lo que él dijo es que Israel solo no desaparece porque él no quiere. Esto sí que si vemos por las escrituras, llegará un momento en que alguien se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. No es la primera vez que hace un comentario de este tipo, ha sacado unas imágenes como si él fuese Dios, que hace sanidades, que hace milagros, no sé si los habéis visto, pero sí, ciertamente todo esto hace parte de una cosa que tiene que servir para nuestro regocijo, y es que los tiempos son muy cortos. Y lo que es genial, a mí me llena de regocijo. O sea, yo sé que Dios tiene sus tiempos, no podemos cambiarlos, ni mucho menos, pero sí que es cierto que tenemos que vestirnos de Cristo y sentarnos donde Él nos ha hecho sentar, en esos lugares celestiales donde Él es la cabeza. Y todas las cosas están bajo sus pies. Todas las cosas ahí, no puede tocarnos el adversario. No puede llegar. Como vimos en Efesios, es la última parte, es para los que se visten de Cristo, es para los maduros, es para los fieles. La lucha es mantenernos firmes donde nos ha puesto nuestro Dios. Esa es nuestra parte, la lucha. Porque la lucha verdaderamente es de Dios con el adversario. Y a nosotros nos dice que nuestra participación es, como vimos, estar firmes en el sitio donde Él nos ha dicho primeramente, que es sentados en los lugares celestiales. Bueno, en ese sentido es por lo que estamos haciendo esta presentación de la dispensación del misterio, porque es nuestra verdad, es nuestra esperanza. Es ahí, aunque toda la escritura es inspirada por Dios, pero empaparnos de estas epístolas en prisión de Pablo es lo que va a hacer con que toda su plenitud que habita en nosotros en Cristo se avive como una llama encendida en nuestros corazones, y ahí no llegan los dardos de fuego del adversario. Si por nuestro libre albedrío nos vestimos con los deseos de la carne que teníamos anteriormente, pues ahí efectivamente la corriente del mundo, no es que el adversario esté detrás de nosotros, ni esas payasadas que nos contaban. No, simplemente él, con estos deseos de la carne, lo que éramos en otro tiempo, y con el viejo hombre, la vieja naturaleza, pues somos arrastrados por esa corriente, y ciertamente lo que hacemos es dejar nuestro sitio, nuestro lugar, que es en los lugares celestiales, sentados con Cristo y aguardando la bienaventurada esperanza que tenemos. Bueno, una vez que se queda firme lo que hemos aprendido en Efesios, podríamos recordarlo, pero la oración de Amparo ha sido maravillosa. Ha hecho un resumen de todo lo que hemos aprendido en Efesios. Pues comenzamos con Colosenses por ese motivo, porque aunque, o sea, tienen una conexión muy fuerte en las epístolas en prisión de Pablo, tanto Efesios como Colosenses, aunque Colosenses tiene su enseñanza distintiva. Es decir, aunque son complementarias, pero Colosenses tiene su enseñanza distintiva, que es, si alguno tiene la posibilidad de ver la estructura, como estamos viendo, la importancia de la estructura, y que es muy sencilla en Colosenses,
El punto medio de la estructura es la corrección de un error que se estaba infiltrando en la iglesia en ese momento. Y que cuando lleguemos, pues solo podemos averiguarla por lo que está escrito en la palabra, no intentar imaginarnos nada, sino ver qué es lo que la propia epístola nos dice cuál es ese error. Es un error que a simple vista puede parecer muy espiritual, pero lo que hace es intentar quitar la plenitud de Cristo en nosotros. Es una mezcla de tradición judía con el pregnosticismo gentil, y que trataba, pues eso, de unos espíritus que controlaban los planetas y que se decía que tendríamos que obtener su permiso para llegar a adorar a nuestro Dios. Esto es lo que se intentaba hacer con una vida muy ascética, es decir, riguroso, de no comer, no beber ciertas cosas, no tocar. Y efectivamente, o sea, lo que se pretende en este error es quitar la plenitud de Cristo. Pero bueno, eso está en el capítulo 2 de Colosenses, ya llegaremos. Vamos a comenzar, como siempre, leyendo, ¿okay? Sabiendo de antemano lo que hemos aprendido en Efesios, porque este es un complemento. Y sobre todo, a mí me gustaría que cuando leyésemos, como vamos a hacer hoy, intentemos ver su contraparte en Efesios de lo que ya hemos aprendido. Bueno, dice entonces Pablo en el capítulo 1, versículo 1, y esto otra vez os vuelvo a aconsejar que tengáis una Biblia siempre en la mano, porque esto es importante. Aunque hagamos los diagramas, aunque hagamos todo ese tipo de presentaciones, cada uno tendrá su forma, y como hemos visto, cada uno es muy particular en su crecimiento y puede hacerlas perfectamente, pero siempre con una Biblia en la mano. No acostumbrarnos a leerlo todo en el diagrama, sino que veamos si estas cosas están así, escritas, y eso te habitúa a que abras las escrituras cuando estamos juntos y teniendo siempre en cuenta que es la cabeza la que nos llena a cada uno de nosotros, que aquí estamos reunidos para que podamos ser edificados. Bueno, pues en la Biblia vemos en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, es muy similar a la presentación que nos da en Efesios, sobre todo por la palabra fieles. O sea, esto es una epístola junto con Efesios que no la podrán comprender simplemente los que sean salvos, porque no todos los que son salvos son fieles. De manera que esto es siempre importante, no podemos sustituir esta palabra. Y después hay aquí una diferencia que dice, y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo. El apóstol es Jesucristo, de Jesucristo es Pablo, pero también incluye a Timoteo. Bueno, esto sucede también en otras epístolas, también anteriores del periodo de los Hechos. Timoteo aparece en 2 de Corintios, en 2 de Tesalonicenses, en Filipenses y en Filemón también. Y es curioso porque Timoteo es un creyente que comenzó con Pablo durante el periodo de los Hechos. Y aquí, como sabemos, es un llamamiento nuevo, es una esperanza nueva, y siguió fielmente con el apóstol. Y sabemos por la segunda epístola a Timoteo que él sería el encargado,
cuando ya Pablo tiene la información de que iría a ser martirizado en poco tiempo, eso le daba exactamente igual, tenía ya su corona ganada, y Timoteo sería aquel que continuaría su obra. Esto es hermoso porque vemos que está en 2 Corintios y Tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses también el nombre de Timoteo ligado a Pablo, y pasa con fidelidad al llamamiento del misterio. Esto es muy hermoso. Por tanto, a los santos y fieles que están en Colosas. Colosas era un centro comercial muy importante en el primer siglo, estaba a orillas de un río y más o menos a unos 150 kilómetros al este de Éfeso. Y allí llegó la palabra por el ministerio de Pablo cuando se encontraba en Éfeso. Sin embargo, pues sabemos por esta epístola, si vamos al capítulo 2, versículo 1, dice, porque quiero, hermanos, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. De manera que alguien, y es muy probable que hubiese sido Epafrodito, el que llevó el ministerio a Colosas durante el tiempo en que Pablo estaba en Efesios. Él enviaba a la gente a predicar lo que él estaba enseñando, y sabemos por esta epístola que Epafrodito le daba los asuntos que estaban ocurriendo en Colosas, como vamos a ver ahora en el siguiente versículo del capítulo 1, que es el 3. Y esto es siempre por la voluntad de Dios. Acordaros que en Efesios es lo que vimos en la primera parte del primer capítulo, que todo era conforme a su voluntad, conforme a su beneplácito, conforme a lo que él se había propuesto, que nosotros tengamos este llamamiento tan especial. Nosotros nos quita de parte y nos dice exactamente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está siempre presente en estas epístolas, igual que también en las anteriores. Entonces dice en el 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto es muy hermoso porque están aquí 3 cosas que le han llegado a los oídos de Pablo, y como vamos a ver es por Epafrodito que le ha dado esta información, y agradece a Dios cuando escucha estas 3 cosas que también vemos en Corintios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y esto es la marca de un creyente fiel. Esta es la marca de un creyente fiel. Son estas 3 cosas que llegaron a los oídos de Pablo, como digo, por Epafrodito, como vamos a ver de aquí a poco. Lo que es interesante es, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Primero el título de Cristo, Cristo Jesús, el ascendido. Lo que ellos han oído, dice, es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Si vamos un poco a Efesios, en el primer capítulo de Efesios, la oración, porque esto es una oración que está haciendo por los colosenses después de escuchar su fidelidad, la esperanza que mantienen y el amor que tienen. Entonces, recordemos que la primera oración de Pablo, que está en Efesios capítulo 1, en el versículo 15, por esta causa, lo que nos había explicado anteriormente de nuestro llamamiento, nuestra esperanza, que es en los lugares celestiales,
y haber sido escogidos antes de la fundación del mundo, eso es lo que habían oído los colosenses. Dice que no ceso de dar gracias, capítulo 1, versículo 16 de Efesios, por vosotros haciendo memoria en mis oraciones, no ceso. Y en Colosenses dice siempre orando por vosotros. Esto sabemos que solamente en Cristo se puede hacer. Y hemos enviado de Oscar Baker algunos artículos hablando de la oración, que es el respirar de la nueva naturaleza. ¿Okay? No tiene ni que prepararse, no tiene uno ni que buscar las palabras. Uno cuando está vestido de Cristo está simplemente orando. Y lo que sucede en este Cristo es que pone a Dios primero sobre todas las cosas y a los demás en segundo lugar, y solo uno propio en tercer plano. Y esto es lo que sucede realmente. Esto es de las cosas que tiene que ocurrir cuando nos vestimos de Cristo. Tenemos siempre esas conciencia. Dios primero, los demás después y en tercer lugar, uno propio. Y entonces dice, no ceso de orar, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y con tres finalidades, para que nuestro Señor, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que lo conozcamos más con ese tal espíritu de sabiduría y de revelación que también oraba Amparo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. No podemos confundirla con la esperanza del tiempo de Hechos, de las epístolas de los Hechos, porque esto es otra dispensación. O sea, sabemos que Israel se quedó ciega, como está hasta el día de hoy, en Hechos 28, y Dios entonces abre este gran secreto. Esa es la esperanza por la que ora. Y exactamente el fiel es el que cree, el que tiene la fe de estas verdades que nos ha mostrado en Efesio y que él ha dicho, ya habéis oído por la palabra verdadera. ¿Okay? La fe se pone muchas veces como un conjunto de verdad. Y es el conjunto de verdad que está explicado en Efesios, que estos colosenses habían oído y creído y son fieles. Bueno, vamos otra vez a Colosenses, porque lo que estamos viendo son las contrapartes de Colosenses en Efesios, y es muy hermoso para ver cómo se complementan las dos epístolas. Entonces dice en el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros ese evangelio, y el evangelio lo que significa son las buenas nuevas, pero tenemos buenas nuevas igual que en un periódico. Hay buenas nuevas de política, hay buenas nuevas de deportes, hay buenas nuevas. El evangelio, las buenas nuevas que aquí está tratando, es el evangelio que dice, es mi evangelio, dice Pablo. No el de los 12, no el de los profetas, no las buenas nuevas de los profetas o de Moisés o de los padres, sino la revelación, el evangelio que a mí me fue encomendado y que yo os he explicado en Efesios. Ese es el que ha llegado a vuestros oídos y lo habéis creído con su esperanza y con el llamamiento que tiene. Esto es lo hermoso, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esto no significa que hubiese llegado a todo el mundo, sino el mundo conocido en aquella altura. Y que es distinto de lo anterior, es que el judío era primero. Y aquí, sin embargo, no hay distinción. Aquí es a todo el mundo. Esto, la dispensación del misterio se abrió a todas las naciones sin ya tener en cuenta al judío en primer lugar, lo cual no sucedía en el llamamiento anterior. Ahora es a todo el mundo, al mundo conocido, por supuesto. Y lleva fruto. Lleva fruto tiene que ver con la fidelidad.
la fidelidad, una vez que sabemos que es Cristo en nosotros y entre nosotros, eso tiene que dar crecimiento. Esa fe, ese cuerpo de verdad que enseñó en Efesios, que ha llegado a los oídos de los colosenses como ha llegado a nosotros y como ha estado orando Amparo en su oración al principio, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y esto es hermoso, la gracia. O sea, esfuérzate en la gracia. La gracia es todo lo que derrama nuestro Dios sobre este Cristo que tenemos dentro, donde hay el poder de su fuerza, que como sabemos es el poder de la resurrección y del cual va a tratar aquí ahora también. ¿Cómo lo habéis aprendido? De Epafras. Epafras fue quien le llevó estas nuevas, de manera que este Epafras también pasó del ministerio anterior de Pablo a pasar a creer las verdades del misterio. Y este Epafras fue quien les llevó las nuevas del evangelio de Pablo a los colosenses, porque Pablo nunca los vio. Pablo llevaba en este tiempo que escribió Colosenses 5 años en prisión. ¿Okay? Todavía no había sido suelto durante los 2 años en que escribe, como ya lo he referido, Tito y Primera de Timoteo, organizando las iglesias que había entonces. Cuando termina en Segunda de Tesalonicenses, otra vez preso, ahí ya la iglesia es invisible. Lo único que hay es individuos. Bueno, pues aquí dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Otra vez la palabra fiel me hace ver que está repetido con el versículo 2 del capítulo 1 que estamos leyendo, a los santos y fieles. Bueno, pues otra vez viene aquí la fidelidad. Esto sería corresponder con la estructura de Colosenses. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Si es fiel, ¿qué significa? Pues que tiene esa convicción, ese cuerpo de verdad que se enseñó en Efesios, el cual tiene que ser asimilado en cada uno de nosotros, vestido de Cristo, con su contraparte en los capítulos 4, 5 y 6, que son la práctica, que es lo que ya hemos dicho, es el resultado que tiene que producirse naturalmente en aquel que se viste de Cristo. Bueno, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu de Cristo. ¿Okay? Por tanto, es Epafras el que ha llegado con esta información a Pablo, y eso ha reavivado toda aquella oración que sale por ellos, ¿okay? Habiendo escuchado todas estas cosas que están saliendo del Cristo de los colosenses. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Otra vez se repite en el versículo 9, tenemos lo mismo que está en el 3, siempre orando por vosotros. En el 9, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros. ¿Entendéis cómo funcionan y va funcionando la utilización de las repeticiones y cómo se hacen las estructuras para que las cosas que Dios quiere mostrarnos, Él es la guía, el Espíritu es la guía que nos va mostrando? Aquí vemos una repetición, por tanto, en la tal estructura sería compaginar los versículos que repiten las mismas palabras y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que es exactamente lo que hemos leído en Efesios,
la oración que había hecho en el capítulo 1, diciendo: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Veis qué hermoso? ¿Cómo se pueden hacer conexión de lo que está escrito en Efesios con lo que está en Colosenses? Es hermosísimo, y así vemos cómo se hace en las Escrituras el complemento de estas dos epístolas, que es maravilloso. Asimismo, por eso dice aquí: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa sabiduría e inteligencia espiritual venimos a saber por Efesios, que es el tal espíritu que es un don de Dios. Aquí el intelecto no sirve para nada, sino que es este espíritu de Cristo el que ilumina nuestro entendimiento y nos da sabiduría. Y esa sabiduría es el conocimiento de nuestro Dios. Y la palabra conocimiento es la palabra epignosis, que no es un simple conocimiento, sino que es un reconocerlo. Es decir, es un conocimiento que nos lleva a tomar una actitud de una manera natural. Es un conocimiento que nos da el empuje para vestirnos de Cristo, creyendo, no haciendo, sino creyendo todo lo que Él nos enseña. Porque nuestra fidelidad tiene que ver con el aceptar, única y exclusivamente, no con el hacer nada, porque el hacer es de Cristo dentro de nosotros. Así el querer como el hacer es el suyo dentro de nosotros. Esto es lo hermoso. Y dice en el versículo 10, para que andéis como es dignos del Señor. ¿Y qué me está recordando de lo que vimos en Efesios? En Efesios, en el capítulo 4, cuando comienza la parte práctica, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, capítulo 4, versículo 1 de Efesios, como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Así que es la misma palabra que se repite aquí y que coincide con el capítulo 4, versículo 1 de Efesios, lo cual es hermosísimo. De manera que es para que andéis dignos, está también en el 4.1 de Efesios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Nadie puede agradar a nuestro Señor si no es vestido de Cristo. Nadie. Y si es vestido de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Sucede, como vimos en el 4.1, que estamos llenos de paciencia y de longanimidad. Vamos a ver si encontramos estas palabras aquí, porque eso es lo que nos dijo. Soportándoos con paciencia, con longanimidad los unos a los otros. Y nos explicó cómo era el cuerpo, entrelazado entre sí. Es el cuerpo al cual nosotros pertenecemos, el cuerpo de Cristo. Y dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez. Y efectivamente, llevando fruto en toda buena obra, ¿qué vimos en Efesios? Que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Veis cómo el centro es siempre Cristo? El centro de la circunferencia es siempre este espíritu, es esta nueva naturaleza con que Dios nos ha revestido y que nosotros debemos simplemente permanecer firmes en él, donde no llega ningún dardo del adversario. Y ahí es donde tenemos que mantenernos firmes. Eso es la única parte de nuestra lucha.
Esa es, mantenernos firmes y habiendo acabado todo, estar firmes. Fijaros qué cosa tan hermosa y cómo se complementa este libro de Colosenses con la epístola de Efesios. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Las mismas palabras que aparecen en Efesios 4:1. Y el poder, conforme a la potencia de su gloria, es todo lo que explicó en el capítulo 1. Si pasamos otra vez a Efesios, efectivamente nos habla del poder de la resurrección. Y es ese poder de resurrección que actúa en nosotros. Y que esto ya había llegado a los oídos de los colosenses. Y ahí es donde se mantenían firmes. Es exactamente esto. En el capítulo 1, como hemos visto en la oración de Pablo, la primera, en el capítulo 1, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuáles las riquezas de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esto no es para los incrédulos, ni tan siquiera es para los niños espirituales, sino para los fieles, los que han crecido al punto de saber que ya no viven ellos, sino que Cristo vive su vida por ellos. Pero es este poder del cual estamos leyendo ahora en Colosenses. Fortalecidos con todo poder, dice en Colosenses 1:11, con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Fíjate, conforme, o sea, es maravilloso. Es una potencia que no podemos explicar con palabras. Es una potencia que tiene que ser Cristo a iluminar los ojos de nuestro entendimiento para dejarnos reposados, tranquilos, consolados y en paz, sin movernos de esa posición que es en el lugar más alto donde Cristo ahora se encuentra sentado por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí es donde estamos nosotros y estamos repletos de Cristo a nuestra capacidad. De manera que no hay que buscarlo en ningún sitio, en ninguna parte, sino en las Escrituras, para que Dios nos certifique qué es lo que ha puesto dentro de nosotros. En la comunión con nuestro Dios, en Cristo y en escudriñar las Escrituras, es donde encontramos nuestras bendiciones, que son todas espirituales. Y esto lo explica aquí el apóstol, anteviendo el problema que estaba surgiendo en la iglesia y que es en el capítulo 2. Yo, para acabar simplemente y ver cómo esto se compagina en estos versículos, pero así es toda la epístola, aunque trae su mensaje distintivo, aunque se complementen tan maravillosamente, pero Colosenses tiene también su mensaje distintivo. Y dice, para toda paciencia y longanimidad, que es exactamente como tenemos que soportarnos los unos a los otros, sujetarnos los unos a los otros en el vínculo de la paz. Las mismas palabras que se utilizan en Efesios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y de los santos es de los lugares santos, del lugar santísimo. No es que sea la herencia con los demás santos en luz, porque hay santos en la tierra, hay santos en los lugares celestiales. Se refiere al lugar santísimo. Nuestra herencia es en el lugar santísimo, en el más santo de todos, en luz, el cual nos ha librado. Hay que tener esto en cuenta, ¿no? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A nosotros no nos llega en absoluto nada de lo que hay aquí en este mundo y trasladado. Y fijaros en el tiempo verbal, es pasado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión, el perdón de los pecados.
como ha orado también Amparo en la presentación esta noche. Es cierto, nosotros tenemos, pero para Dios eso no es ningún problema. Muchas veces ofendemos y muchas veces sin que nos demos cuenta, pero tenemos por la sangre de Cristo, por su sacrificio, el perdón de todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y nos trasladó, quitándonos de estas tinieblas de este mundo, que están cada vez, como Sara ha dicho, más oscuro. Pero nosotros estamos allí arriba, en luz, en el lugar más santo, en el lugar santísimo, en el cual tenemos, como vimos también en Efesios, acceso con confianza, con total confianza. ¿Por qué? Porque sabemos lo que le costó a nuestro Dios derramando su sangre para concedernos un sitio tan maravilloso. De manera que no os mováis del sitio donde nos ha puesto nuestro Dios. Gracias, Juan. Yasmín, ¿tienes levantada la mano? ¿Quisieras hablar algo? Uy, se fue. Se hizo. Ah, se desconectó. Ah, Como yo hice como una presentación de lo que estaba diciendo el señor Juan. Entonces, si me permiten, un momento. Listo. ¿Sí pueden ver la pantalla? sí. Ok. Entonces, pues yo hice como algo así. Ujú. Espero que esté correcto. Bueno, dice Colosenses. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. Eso está en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, pues yo creo que lo escribió el apóstol Pablo con Timoteo. ¿A quiénes lo escribieron? A los santos fieles hermanos de Cristo que están en Colosas. ¿En qué año? Pues yo consulté en internet y dice que más o menos en el año 60, 62 después de Cristo. Hay un contexto histórico que quisiera, bueno, aquí es una letra muy pequeña, pero bueno, se lo voy a leer. Dice que aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande. La población estaba mezclada de Colosas, de judíos y gentiles. Se manifestaba a sí misma tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que la plagaba, la cual tenía elementos tanto de legalismo judío como de misticismo pagano. La iglesia en Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. En eso estaba en Hechos 19, el cual duró 3 años. Su fundador no fue Pablo, quien nunca había estado ahí, sino Epafras, que está en Colosenses 1, 5 al 7, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas cuando regresó a casa. Varios años después de que la iglesia Colosenses fuera fundada, una peligrosa herejía surgió para amenazarla, una no identificada con ningún sistema histórico en particular. Contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como un gnosticismo, que decía que Dios es bueno, pero la materia es mala, que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos Dios, una creencia que los llevó a negar su verdadera humanidad. Ellos, bueno, ahorita leo otro versículo y dice que en un secreto conocimiento y estaba por encima de las escrituras era necesario para ser iluminado y para la salvación. La herejía de Colosenses también incluyó aspectos del legalismo judío, como por ejemplo la necesidad de la circuncisión para la salvación, observación de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento y el asceticismo rígido. También llamaba a la oración de ángeles, adoración de ángeles y experiencia mística. Epafras estaba tan preocupado por esta herejía que realizó un largo viaje de Colosas a Roma, en donde Pablo era un prisionero. Esta carta fue escrita en la prisión de Roma en algún momento entre el 60 o el 62 después de Cristo y por lo tanto hace referencia a ella como una epístola de la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Pudo haber sido compuesta casi de manera contemporánea con Efesios e inicialmente enviada con esa epístola y Filemón por Tíquico.
están los versículos también. Pablo escribió esta carta para advertir a los colosenses de la herejía que enfrentaban y les envió la carta con Tíquico, quien estaba acompañando al esclavo que había huido, Onésimo, de regreso a su amo. Filemón, un miembro de la iglesia de Colosenses. Epafras se quedó en Roma, quizás para recibir más instrucciones de Pablo. Entonces, regresamos acá. Entonces, el propósito de Colosenses es que Pablo lo escribió esta carta para advertir sobre las herejías que estaban enfrentando, pero él nunca, pues en lugar de como de regañarlos, más bien como que en la carta exaltó las cualidades del Señor Jesús y su deidad y que en él todo podemos y que él es suficiente. Estas eran las herejías a las que ellos estaban, pues que se estaban contaminando como la iglesia. El ritualismo, este estaba sujeto a reglas estrictas sobre los tipos de alimentos y bebidas permisibles, festividades religiosas, y eso está en Colosenses 2, 16 y 17, que les voy a leer, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El ascetismo. No toques, no pruebes, no toques. Colosenses 2:21 y 2:23. Dice así: tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. El 23. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La adoración de ángeles, Colosenses 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Menosprecio de Cristo. Esto lo sugiere en el énfasis de Pablo sobre la supremacía de Cristo. Colosenses 1, del 15 al 20, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, bueno, ciencias ocultas. Los gnósticos se jactaban de tener esos conocimientos. En Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Ellos creían como en la separación del alma del cuerpo, como en ese desdoblamiento, y se pegaban del versículo donde dice que Él es el Señor Jesús es el primogénito. Entonces decían que el Señor Jesús, por ser el primogénito de toda la creación, entonces que Él había sido creado, pero pues Él existe desde siempre ha existido. Entonces, hasta aquí llegué yo. Uy, qué Fabuloso, Yasmín. maravilloso. Fabulosa la presentación, la verdad. Sí, Esto sí, me parece maravilloso cómo estás yendo a la palabra de esa manera tan profunda, y como dice también la misma palabra, escudriñando directamente y yendo, porque pues la misma palabra habla, como lo dice en estos estudios también de Bullinger, en Esdras, abrir el libro. Cuando abrimos el libro, él solo habla. Y ahí mismo entonces nosotros tenemos su palabra viva. La palabra se va enalteciendo, se va alzando, como muy bien lo hemos compartido también. Y específicamente en esta epístola de Colosenses,
Me encantó también que nosotros en Efesios, cómo vemos la perfección de Dios para con nosotros el cuerpo a través de esta cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos esa perfección que primero en Efesios Él nos pone, que es la carta magna, nos pone el estar firmes, ¿no? Nos da todas las herramientas, nos da primero esa doctrina, después nos da esa parte de cómo caminar, o sea, es la balanza perfecta, y después entonces cómo Pablo, con esta epístola a los colosenses, está haciéndoles caer en cuenta del error en que ellos estaban cayendo, porque era un error demasiado peligroso, más que el legalismo que había en Gálatas, porque es que aquí prácticamente estaba afectando la raíz de la doctrina concerniente a lo que era la preeminencia de la persona y obra de Cristo. O sea, era una cosa impresionante. Y el apóstol ahí no pierde tiempo, él inmediatamente procura exponerles ese origen satánico y astuto del engaño, porque es así. Entonces, él aquí, en esta epístola a los colosenses, resalta la majestad, la gloria, la plenitud del Señor Jesucristo. Y todo esto se desarrolla especialmente más plenamente que en ningún otro de los escritos de Pablo, esa majestad, esa gloria y esa plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y como Señor y cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, ¿no? Solamente Él es quien rellena hasta la plenitud a cada miembro. Y así como tú lo explicabas y como lo estuvimos leyendo, como nos lo esto exponía también esto Juan directamente, cuando leemos directamente, igual pues vamos entendiendo todos eh, con el contexto y a través del espíritu de sabiduría y de revelación cada palabra. Bueno, pues entonces uno empieza a preguntarse, ay, pero ¿qué habrá sucedido? ¿Pero por qué esto otro? Y efectivamente es lo que nosotros día a día, como decía Sara y como lo decía también en la oración de Amparo, esto debemos estar firmes, firmes con los ojos puestos allá arriba en lo alto. En esta epístola a los colosenses, Pablo le ponía a los ojos de los colosenses, un momento, por favor, un momento. No, lo siento. En la próxima clase sigo interviniendo porque no puedo hablar más. Entonces, pues prácticamente les quería comentar que estas epístolas, como nos las está dando a conocer en este momento Dios a través del Espíritu de sabiduría y de revelación, vemos cómo es de perfecto nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, dándolas a compartir a nosotros en este momento que estamos pasando también por tiempos cada vez más apretados y más difíciles para el mundo, porque yo, como decía Juan, también estoy súper contenta de que todo esto esté sucediendo. Y además, yo les compartí un audio que también hay una enseñanza que se llama El aire, que es su lugar en el mundo político y en la profecía bíblica. Se la recomendaría también que la leyeran. Ustedes saben que el aire es el medio donde Satán mantiene su potestad. Y, y pues el que tiene oídos para oír, como dice la misma palabra, pues simplemente está atento a lo que dice Dios cuando abrimos ese libro y Él nos habla. Bueno,
Un abrazo y lo sigo escuchando. Sí, oh, qué hermoso, Yasmin, qué bien, exacto, eso mismo que acaba de decir Sandra es importantísimo, abrir el libro y dejar que él nos llene. Lo primero que necesitamos es sabiduría. Y esa sabiduría, como sabemos, es un don de Dios. No tiene que ver nada con ningún esfuerzo intelectual nuestro, sino que abrimos el libro y él habla. Y efectivamente, ahí es lo que hemos estado diciendo. Cristo es la plenitud y él es el primogénito de toda la creación. Y él dice que todas las cosas están bajo sus pies, todos los principados y potestades, de manera que estaba haciendo este gnosticismo que estaba saliendo en la iglesia, que era muy espiritual y experiencias con ángeles, adoración de los ángeles, estaba quitándole su sitio de una manera muy sutil, como hace el adversario, de toda esta plenitud de nuestro Dios que dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, de todo esto que decían esos gnósticos que estaban introducidos. Sí, pero es que la materia es mala, por tanto, nosotros no podemos acercarnos a él si no pasamos por estas entidades. Y no, Pablo vuelve otra vez a magnificar a Cristo y recordar que nosotros estamos completos en él. Cristo es todo, en todos. Y esto es por lo que Sandra dice, y es verdad, que Colosenses es la epístola donde más se magnifica el señorío de nuestro Cristo. Y a nosotros nos ha puesto sentados juntamente con él, de manera que querían hacer esta gente con estos principados y potestades y como la materia es mala, no podemos comer, no podemos beber, no podemos hacer esto para que... No, todo eso era un intento de rebajar a Cristo y de quitarlo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y aquí dice Stuart Allen, con respecto a esto del primogénito que ha dicho Yasmin, pues si es el primogénito, entonces él también fue generado, así que el primero pudo ser el primero, pero entonces lo rebaja. Y no, lo que dice es que tenemos que tener mucho cuidado. Dice en la página 253 de este libro que terminamos muy poco tiempo antes, que se llama El Plan de Dios, en la página 253 dice eso mismo. Este es el Cristo preexistente, el Logos, por quien todas las cosas surgieron y a cuya imagen Adán fue creado. Debemos tener mucho cuidado con la palabra primogénito, prototokos en griego, y no cometer el grave error de argumentar a partir del significado de la palabra castellana, que Cristo fuera el primer ser que vino a nacer o ser creado. Este es el punto de vista que sostienen los arianos, pero convenientemente ignoran estos arianos, para mantener esa convicción que ellos tienen, el argumento del contexto, lo ignoran, donde aparece esta palabra primogénito, donde leemos que Cristo fue el primogénito porque por medio de él todas las cosas fueron creadas. No puede ser un primer creado, sino que por medio de él fueron todas las cosas creadas. En otras palabras, es como Dios creador que es descrito como siendo el primogénito. Y solo así se puede decir con verdad que él es antes de todas las cosas.
en el versículo 17 de Colosenses, solo así. Esto nunca podría decirse de un ser creado, ¿ok? Sino que por medio de él fue todo creado. Para verlo mejor aquí citamos una porción de la obra La Deidad de Cristo por el profesor Bruce y el doctor W. J. Martin. La palabra primogénito hacía ya mucho tiempo que dejó de emplearse exclusivamente en su sentido literal, tal y cual como primo, del latín primus, primero, con nosotros. Un ejemplo, el primer ministro de nuestro país no es el primer ministro que hemos tenido, sino el más preeminente, un hombre en la primacía de la vida. Hace tiempo que dejó atrás la primera parte de su vida. Un hombre que digamos que es la primacía de su vida es que ha llegado a su estado perfecto, maduro. ¿Ok? Sin embargo, decimos que es un hombre que ha llegado a la primacía de su vida. De manera similar, primogénito pasó a denotar no la prioridad en el tiempo, sino la preeminencia en el rango. En otras palabras, prototokos expresa la primacía y la gran dignidad de rango, y en lugar de limitar a Cristo o degradarlo a la posición de un ser creado, lo que hace es justamente lo contrario. Es genial. Eso es primogénito. De manera que nosotros estamos completos en él. ¿Qué hacemos de ponernos por debajo en adoraciones? Que es la palabra culto. Culto a los ángeles. Culto es adoración. Pensando que por ellos vamos a llegar más fácilmente, una vez que nuestra materia es mala, a través de ellos como que se nos filtra y vamos a llegar a Cristo. Esto parece exactamente las sutiles artimañas del adversario para rebajarnos de nuestro lugar en lo que nuestro Dios ya nos enseñó en Efesios, que tenemos que estar firmes, sentados, sujetos a nuestra cabeza, que está por encima de todas las cosas. Ujú. Ah. Hola. ¿Se fue? Yasmín, ¿y tú de dónde has sacado este? Qué bueno, es genial, es maravilloso, y mismo los diseños que has hecho, yo creo que sí, o sea, que es eso mismo, cada uno hace su parte, abre el libro y deja, pero ¿de dónde has sacado toda esta información? Esa la busqué en una página, se llama Indubiblia. Muy Entonces bien. tiene la estructura de Colosenses, tiene lo que es el autor y la fecha, el contexto histórico, los retos de interpretación, las herejías, los temas históricos, las conexiones con otros libros, el carácter de Dios en Colosenses, Cristo en Colosenses y los 10 motivos de oración en Colosenses. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo. Bueno, yo les quiero compartir algo pequeño también y les invito a que consulten también una página que está colgada en el blog. Espérate, ¿dónde estoy? ¿Dónde comparto acá? Porque es que hay bueno, esta página es bien interesante, ya les voy a mostrar. De pronto, cuando quieran, pues aparte de los libros que nosotros tenemos, está esta página que se llama Precept Austin, que ya se las había mandado, está colgada en el blog, y es una página maravillosa que tiene más de 25 años de trabajo, donde es lo más objetiva posible, y acá ustedes pueden buscar cualquier libro de la escritura, ¿sí? Acá está la palabra está acá. Hay estructuras, digamos, cuando hacen las ampliaciones, pues las hace
de varias Biblias. Es una herramienta bastante interesante y confiable, me parece a mí. Y de acá me gustó muchísimo también la relación con los gnósticos. Entonces hice un pequeño PowerPoint para, para poder también aportar un poco a lo que estaba hablando Yasmín, a lo que está hablando Juan. Y voy a rápidamente a leerlo acá. Dice, aparentemente la iglesia de Colosas surgió durante el ministerio de Pablo en Éfeso, porque Hechos 19:10 dice que Pablo permaneció en Éfeso 2 años, de modo que todos los que vivían en Asia, acá está el punto chévere, todos los que vivían en Asia, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces, en este caso, cuando Yasmín y cuando Juan leía de se me olvidó el nombre, Epafras, ¿sí? Sí, Epafrodito es un diminutivo de Epafras, es verdad. Epafrodito. Entonces, así una nueva y próspera iglesia brotó en Colosas, ¿sí? Aunque Pablo nunca había estado allí. Sí, pero acá hay cosas muy interesantes que para analizar todo digamos, la forma en que Pablo escribe también Colosenses. Y es que si bien Pablo no menciona la palabra específica, la mayoría de los eruditos, perdón que me salté, coinciden en que escribió la epístola a los Colosas para contrarrestar la creciente influencia de los gnósticos, ¿sí? Que es el gnosticismo, ¿sí? O sea, cuando Epafras lleva, digamos, brota la palabra en Colosas, Pablo envía esta carta para contrarrestar toda esta influencia gnóstica que había en ese pequeño puerto, en esa pequeña ciudad, quienes se consideraban poseedores de un conocimiento superior y capaces de ayudar a los inferiores a alcanzar una espiritualidad más profunda. Gnosticismo proviene de gnosis, de conocer, y por lo tanto los gnósticos eran los instruidos que se consideraban la élite espiritual en esa región. Según ellos, la humanidad debía regenerarse mediante el conocimiento en contraposición a la fe. Esta filosofía condujo a una licencia desenfrenada. Pablo advierte a todo hombre y enseña a todo hombre en toda sabiduría para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, lo que estaba hablando Juan ahorita. La palabra perfecto era el término aplicado por los gnósticos a los miembros del grupo exclusivo que poseían la sabiduría superior, ¿sí? Los gnósticos daban mucha importancia a la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Pablo retoma el lenguaje de los gnósticos y lo traduce a las esferas superiores del pensamiento cristiano, frente a la falsa sabiduría de los gnósticos. El apóstol contrapone la verdadera sabiduría del evangelio, los ritos de iniciación de estos gnósticos en los que ciertos eran incorporados a su orden, eran misterios secretos, digámoslo así. Y Pablo contrapone todo esto, el hecho de que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están ocultos en ese misterio integral, el conocimiento de Dios en Cristo, ¿sí? O sea, él comienza a, pues por supuesto, hacer toda la contraparte con toda esta tendencia que había en ese tiempo. Aquí habla también de que Pablo también tuvo que combatir la enseñanza gnóstica de las emanaciones sucesivas de la divinidad, que supuestamente eran los mediadores angélicos. ¿Sí? Ellos creían que el poder del creador bajaba y los mediadores eran los ángeles, ¿sí? Que supuestamente esos ángeles eran los responsables del acto de la creación y de la dirección de la creación espiritual, que ocupó el lugar del Señor Jesús como creador del universo y cabeza de la iglesia. O sea, mejor dicho, todo era casi que contrario. En cuanto a la enseñanza gnóstica de que la esencia divina se distribuye entre las emanaciones angélicas de la divinidad, Pablo declara que el pleroma o plenitud de la esencia divina reside permanentemente en el Señor Jesucristo.
Para la totalidad de la esencia divina, los gnósticos usaban la palabra también pleroma, que significa plenitud. Pablo afirma que Jesucristo no es solo la principal manifestación de la naturaleza divina, sino que agota la divinidad, o sea, es el todo. Entonces, fíjense el hilo tan delgado de todo esto que ya se venía gestando en el mundo, ¿no? En él reside la totalidad de los poderes y atributos divinos. A partir de las exigencias impuestas a Pablo por la naturaleza de la herejía gnóstica, es fácil ver que, como dice el obispo Ligford, la doctrina de la persona de Cristo se expone aquí con mayor precisión y plenitud que en cualquier otra de las epístolas de Pablo. Acá esto es una frase del obispo Ligford en ese tiempo. Y también, pues estuve revisando esto de los gnósticos, pues todavía existe, y de ahí es donde nacen estas corrientes actuales, que es el movimiento gnóstico cristiano universal, la iglesia gnóstica, que son agrupaciones que se consideran una iglesia esotérica. Hay otro grupo que se llaman los mandeos, que es un antiguo grupo etnorreligioso que ha sobrevivido hasta nuestros días, y son los que tienen mayores tradiciones gnósticas vivas, las más antiguas. Y de ahí es donde nacen las corrientes esotéricas y el New Age, que nos invade actualmente en el mundo, con todas estas creencias que se vuelven a veces un poco paralelas a la fe, a la universalidad y todo este rollo. Entonces es muy interesante ver cómo el lenguaje también que usa Dios a través de Pablo, como también lo hizo, ¿te acuerdas cuando Pablo estuvo con los griegos? Lo mismo, sí, al Dios no conocido, o sea, también me encanta porque Pablo, Dios le da a Pablo como no sé cómo explicarlo, como el contrarrestar lo que estaba pasando en cada parte, ¿no? Cómo llegarles, cómo él manda esa carta para que todo el enfoque esté en Cristo Jesús, en el Cristo ascendido, en todo lo que ya le había revelado Dios del misterio, en contraparte con esta tendencia de los gnósticos que había en esa región. Me pareció un punto bastante importante, o sea, bastante interesante de ver también por qué está escrita de esta manera. Bueno, y a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo. Y también cabe agregar que pues nace de Éfeso, ¿no? Por eso a lo mejor también tenga tanto paralelo, tanto parecido, porque nace de alguna manera, según los historiadores, de las personas que escucharon a Pablo en Éfeso, que llevaron la palabra allá a Colosas. Entonces, esa era como lo que yo quería aportar. ¿Cómo quito esto? ¡Ah! Se fueron. No veo. Te compartí ya. Bueno, no sé si alguien más quiere, Amparito, Nusi. ¿Quién más está? Emita. No, Sarita, no esta noche. No. Gracias. Sonata. Sonata. Bueno, primero agradecer a Yasmín, muy bonita, ¿sí? Tu exposición, o sea, estaba entusiasmada, te lo manifesté por el WhatsApp y totalmente agradada, ¿sí? Entonces, no es fácil, yo sé, y pues se nota todo el corazón que le colocaste, como todas las personas que nos han compartido acá, como Sandrita, Amparito, y claro que Juan. Yo como siempre tengo más preguntas, entonces no sé si alguno me pueda colaborar. La palabra, yo siempre he utilizado cuando Amparito por ahí hacíamos las reuniones, mi frase era firme, presente y combatiente, ¿sí? Me encanta el poder de esas tres palabras. Me gustaría saber firme en Efesios y la palabra, la acepción de la palabra también en Colosenses.
porque veo que sí se unen, pero no es igual la connotación de esa palabra. Entonces no sé si Juan o Sandra o Amparito me puedan aclarar cómo utiliza esa palabra en Colosense firme y en Efesios. Bueno, es muy hermoso porque es probable, es que el idioma griego, que en algunas cosas es sumamente sencillo. Por ejemplo, yo tengo una Biblia de versión inglesa que todas las palabras que hay que suplir en un versículo, ellos las ponen en itálico. Lo que me hace ver es que el versículo tiene menos palabras de las que normalmente se utilizan para traducirlo del griego, en el caso del Nuevo Testamento, que está escrito en griego, al español o al inglés. Esto es muy fácil de comprobarlo. Yo hago una lectura sin esas adiciones de palabras que algunas veces hay que añadirle para darle el sentido correcto, y me hacen mucho sentido. Y esto recuerdo que nuestro Dios, de todas las palabras griegas, que creo que son unas 20 tantas mil, 27, 28 mil, las palabras griegas, nuestro Dios solo utilizó 6.000, que es como que condensar el idioma. Es maravilloso, pero es más rico ¿en qué sentido? En que una misma palabra que se traduce de varias maneras, que se traduce con la misma palabra, en griego son dos palabras distintas. Por ejemplo, la palabra aparición o manifestación, una es la que tiene la esperanza de Israel, a la cual se fueron sumando los gentiles, que es parousia, y es totalmente distinta a la aparición y manifestación del llamamiento que se revela en el gran secreto y que es Epifania, totalmente diferente. Y es que parousia tiene que ver con la presencia física aquí, es decir, la presencia actual y física, lo que tiene que ver con la venida de Cristo aquí, a la tierra. Sin embargo, la nuestra manifestación o aparición es en gloria. Por eso se utiliza epifania. Son dos cosas diferentes. Es muy probable, y eso yo te lo podré hacer, un estudio, y es para eso que utilizamos la concordancia. La concordancia es una cosa muy buena, porque ciertamente tú vas a procurar la palabra firmeza, y esa palabra firmeza puede tener varios significados. Básicamente, la firmeza que hemos aprendido en Efesios, en el capítulo 6, es exactamente cuando habla de la lucha que están sosteniendo entre Dios y el adversario, porque a nosotros no se nos puede ocurrir que nosotros luchemos con el adversario, no, sino que nos dice cuál es nuestra posición. Nuestra posición tiene que ser mantener aquel cuerpo de verdad que nos ha dicho nuestro Dios. Lo que nos ha dicho nuestro Dios es que todas nuestras bendiciones son espirituales, que están en los lugares celestiales, donde Cristo nos hizo Él. Nosotros no tenemos nada que ver, sino recibirlo con mansedumbre. Aquello que Él nos dice, estáis sentados, manteneros ahí. Esto es, en líneas generales, lo que
transmite esa palabra firmeza. Pero ya te digo, voy a hacer un estudio, yo tengo aquí una concordancia, podría ir ahora a buscarla, pero no me parece que sea demasiado tiempo, iríamos a ocupar, pero sí que lo haré para la próxima clase, es ver cuál es la palabra que se utiliza en Colosenses y cuál es la que se utiliza en Efesios y cuál pueden ser las diferencias que hayan entre las dos palabras griegas que se traducen como una sola al castellano y que es firmeza. Básicamente, lo que sí que a lo que hemos llegado, sintamos una misma cosa, es en aquello que nos ha dicho Dios en Efesios, manteneros. Y precisamente, ¿para qué? Para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Una de las asechanzas del diablo que vemos que ya estaba sucediendo en Colosas, pues era este gnosticismo que estaba dándole esta prioridad a los ángeles intermediarios a través de los cuales habría que pedirle permiso para nosotros llegar hasta el sitio más alto. Eso era una artimaña del adversario y que hoy se traduce, hoy realmente tiene que ver con el zodiaco, con el que tenemos nuestro destino en las estrellas. Se decía que estos arcángeles controlaban los planetas y que por tanto esto es la influencia que nos llevaba divina a nosotros. Bueno, pues todo eso es una artimaña. Lo que tenemos que estar firmes con lo que nos ha dicho nuestro Dios. Estamos muy por encima de todo ese mundo gnóstico y que empapa a la humanidad. Precisamente una de las cosas que dice las Escrituras que en los últimos tiempos, los tiempos peligrosos en los que vivimos, iría a haber mucha atención con las cosas que comemos, las dietas, el cuidado con las comidas, el no comas esto, el no comas lo otro. Los nutricionistas te dicen qué comer, qué es lo que no hay que comer, y de esto todo se hace una religión. Yo no digo que no haya que alimentarse como debe ser, pero para nuestro Dios todo lo que Él ha hecho, dando gracias, es bueno y aceptable para Él. ¿Sabes? Y esto es de las señales también de los tiempos. Como te digo, voy a ver entonces en la concordancia las palabras que se utilizan para firmeza y te las podré dar el próximo martes o entonces en algún audio que haga en esta semana. Sí, acá, sí, quería decirle, Juan, de todas maneras, acá estoy leyendo en el libro de Vine, en el diccionario de Vine, y dice las palabras usadas acá, hay dos, que es edraios, que la G1476 dice que deriva de asiento o estar sentado. Metafóricamente denota fijeza moral, estabilidad y una consistencia constante en la fe. Firme se refiere a firmeza espiritual y moral, traduce principalmente del griego edraios y a metakinetos. El sentido va más allá de un terreno sólido, apuntando a una convicción inamovible. La otra palabra griega es ametakinetos, que es la G277, dice formado por una A negativa y metaquineo, que es mover o quitar, y describe algo absolutamente inamovible, que no puede ser desviado ni sacado de su lugar. Ambos términos se usan en varias partes del Nuevo Testamento, ¿sí? Pues para mantenerse estables en la obra de Cristo. Y en el uso de Colosenses, Colosenses 4:12, que es un uso, Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Imagínate eso, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Está escrito en Colosenses 4:12. En Colosenses solo hay 3 usos. Está en 1:23,
que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y en Colosenses 2:5, que dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Sí, imagínate, Pablo, cuando ya comienza uno a leer la epístola contrarrestada con todo este movimiento gnóstico, tiene, o sea, súper clarísima en esta firmeza. Y esa firmeza de Colosenses 4:12, dice acá el libro de Vine, describe una fe sólida, madura y completamente fija en Dios, ¿sí? En la concordancia se traduce del griego esteco o palabra afines y representa estabilidad espiritual, una resolución inquebrantable para evitar desviarse. Epafras oraba para que los creyentes mantuvieran este carácter inamovible frente a las falsas filosofías que en ese tiempo era el gnosticismo. Oh, genial, genial, genial. Esto es un ejemplo de cómo la propia palabra da el significado de lo que vamos buscando. Entre toda esa información vemos lo que significa esta fe. Y es la fe de Cristo. Es esa fe de Cristo en la que Él quiere que no nos movamos, en la que estemos permanente y 24 horas, porque este es nuestro Cristo, esto es lo que tiene. La propia palabra nos da el significado en toda esta información que vamos obteniendo de todos los versículos donde aparece. Y es también para lo que sirven las estructuras. Las estructuras tenéis que tener en cuenta que las letras A con A, B con B, A1, B, bueno, eso se pone por conveniencia. Lo que hay que ver es realmente, o sea, cómo se complementa este versículo donde aparece esta palabra con este otro que aquí aparece, y eso efectivamente, haciendo la suma de todas las veces donde aparece, nos da el propio significado. O sea, porque un diccionario humano trata con las palabras humanas. Sin embargo, las palabras de Dios no las puede discernir el hombre natural, sino que tienen que ser discernidas espiritualmente, y es como ha leído ahí Sara, que hemos visto que es el tal espíritu de sabiduría y de revelación para que nos dé el significado espiritual de las palabras. Pero yo creo que todos vamos entendiendo por todo lo que hemos leído, efectivamente, cómo quiere Dios que no nos movamos con estas sutiles artimañas del adversario, con estas filosofías engañosas que aparecen y que son muy atractivas a primera vista, pero que son realmente como todo lo que hace el ladrón para hurtar, matar y destruir. Lo que Dios ha puesto y ha implantado en nuestros corazones, que es Cristo en nosotros. Así es. Bueno, ¿alguien más quisiera participar o hablar, preguntar? Yo, un pequeño pensamiento que tengo, escuchando lo de esta noche y pues todo lo que hemos venido trabajando, cuando Dios nos dice estar firmes contra las acechanzas del diablo, eso que estamos escuchando hoy es increíble, que desde tiempos de Pablo ha existido siempre estas acechanzas, llamadas con los gnósticos, con bueno, cantidad de cosas y sectas y cosas que hoy en día y que siempre a través de la historia la ha habido. A pesar de que Pablo estaba ahí presente y llevó la palabra y mostró y reveló el misterio, siempre la carne siempre tira a cambiar las cosas que Dios nos muestra. Estaba ahí presente. Entonces, por eso Dios nos dice, estar firmes. Esa firmeza tiene que ser algo muy grande, porque las acechanzas están en cada segundo, cada momento, lo que Sara decía al principio. O sea, todo lo que el mundo está mostrando es una basura, ¿sí?
Entonces Dios nos invita a que estemos firmes en su palabra, en lo que hemos aprendido, en todo lo que ese maravilloso libro de Efesios nos ha quedado y que indagaremos más, miraremos más. O sea, es como poner los ojos en ese libro porque pues en nosotros se muestra todo lo que a pesar de que Pablo les mostraba, les llevaba, la gente volvía y caía y huecas sutilezas, filosofías vanas, qué sé yo. Entonces, eso está a la orden del día y a través de la historia ha estado presente. Entonces, es como digerir todo eso que hemos trabajado y que Dios nos dice, estad firmes. Entonces, es estar ahí anclados, pase lo que pase, muestre lo que muestre, encuentre lo que uno encuentre, porque a la orden hoy el Internet nos muestra muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que lo pueden a uno poner a divagar y de pronto irse por otro lado. Entonces, es como estar firmes, ¿eh? Y como nos lo ha reiterado Juan, muchas veces la palabra, leer la palabra es lo que Dios nos dice. Obviamente uno se tiene que ayudar con más cosas, pero es estar ahí pidiéndole a Dios sabiduría y luz para poder entender lo que Él nos quiere mostrar en su bella y hermosa palabra. Eso es. Sí, sí. Además, fíjate, el espíritu siempre tiene un provecho. Es decir, estamos viendo que esto es que está a la cabeza entre nosotros. Estamos viendo esto de la firmeza porque nos exhorta en sus escrituras muchas veces, en todas estas epístolas en prisión de Pablo, a no volvernos atrás, a no enfriarnos. Y esto es porque hay un premio. Esto es lo que luego se complementa con Filipenses y con Segunda de Timoteo, la última carta que escribe, de no perder. Fíjate, o sea, ¿por qué nos pide tanto nuestro Dios? Para que nadie os prive. Tened cuidado, son avisos que hace el Espíritu, la cabeza entre nosotros, para que nadie os engañe con vanas filosofías y con huecas sutilezas, que son artimañas que el adversario utiliza con sus medios. ¿Okay? Además, fíjate, yo recuerdo esto de los gnósticos. Normalmente son los más intelectuales, gente que tiene una cierta apariencia de piedad y le preguntas si son creyentes y dicen que no, que son gnósticos. Y no te explican bien, pero te tratan de hacer ver que es la sabiduría humana, que tenemos que juntarlo. Esto también lo dicen todos los religiosos cristianos, ¿no? O sea, hay que juntar. No podemos ver. La Biblia está llena de mitos y de fábulas y los propios predicadores son los que tratan de traer aquí los conocimientos humanos y, bueno, todo eso es el gnosticismo. Y efectivamente nuestro Dios nos llama la atención. Cuidado que nadie os engañe, porque Cristo es la plenitud y vosotros estáis llenos de Cristo hasta vuestra capacidad. De manera que no hay más, y mucho menos que fiarse de las cosas que nos vienen del mundo. Ellos que se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Porque hay un premio, hay una corona. Sí. Además, era lo que en algún momento tú me compartías, Juan, de lo que hablábamos hace pocos días del siempre hay una contraparte. ¿Te acuerdas? De la palabra de Dios, el falso paralelo. O sea, si Dios habla, no sé qué era lo que hablábamos. Sí, exacto. Cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, la carne rápidamente, como el corazón es más engañoso, se pone a hacer vanas repeticiones. Y es de lo que están llenas las iglesias, vanas y vanas y vanas repeticiones, pensando que eso es que la palabra more. Lo que significa una morada es algo placentero, es algo amoroso, es algo que nos llena. Y esto simplemente, esto es sin esfuerzo ninguno mental, sino otra vez practicando la presencia de Dios entre nosotros y en nosotros,
que nos hace viva la palabra. Y eso es lo que dice, a lo que habéis llegado, sintamos todos una misma cosa. Sentimos que este es un llamamiento supremo, que esto no lo podemos ni explicar por palabras, como hemos sido transportados al reino de su amado Hijo en los lugares celestiales más altos, y de ahí es donde el adversario no quita nuestra salvación. Lo que intenta quitarnos es nuestro premio. De ahí que salvación, no, salvación esa no la podemos perder ni hagamos lo que hagamos. Eso es garantizado y el adversario no pierde tiempo con eso. El adversario lo que trata es de quitarte la corona, quitarte el premio. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque fíjate, el lugar donde nos ha puesto nuestro Dios es el que él intentó usurpar a sí mismo. Y esto a él le llena de rabia y quiere hacer caer a lo que ahí hay. Y efectivamente, o sea, la salvación no puede quitarla, pero sí esa manifestación en gloria, perdértela. La salvación del último día, esa está hecha para todos y esa ahí no le puede tocar. Pero el premio y la corona del supremo llamamiento, ahí sí puede tocar. De manera que es por eso tantos avisos que estamos viendo esta noche, tanto en Efesios como en Colosenses, de manteneos firmes en lo que Dios os ha mostrado a sí mismo. Además que no difiere con lo que está pasando ahora, o sea, es como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, nosotros ahora estamos exactamente en la misma cosa, o sea, muy parecido a lo que decía Anuncio, o sea, ahorita el gnosticismo es, mejor dicho, es igual que el cristianismo, o sea, miles de ramas y de creencias y de cosas, y de las noticias y de todo lo que está aconteciendo, pues nada diferente a lo que pasaba de pronto también en ese tiempo, o sea, es lo mismo, es ir a Colosenses y se hace viva la palabra y presente, o sea, no pierde ¿cómo se dice? O sea, es la misma en cualquier tiempo. Eso me llama mucho la atención, ¿sabes? O sea, tú lees Colosenses y es como si Tiene fuera vigencia. tiempo, exacto, tiene vigencia, es como si fuera para allá, o sea, Sí. todo lo que está pasando, aún más tenemos que estar, mejor dicho, anclados, como dice Pablo ahí, firmes con lo que creemos en la Escritura, porque hay mucha sutileza realmente, hay mucha sutileza, mucha sutileza. Sí, además que fíjate los avisos que hay, porque esto está escrito en Colosenses cuando había todavía obispos y diáconos, como está en primera de Timoteo, o sea que ainda había. Pero después, cuando llega segunda de Timoteo, que ahí ya no hay iglesia visible, sino que todos los que estaban en Asia me han abandonado, como tal Demas, que se largó porque amó las cosas del mundo. Asimismo, o sea, estos son todo avisos. Cuando dice todos me han abandonado, no podemos pensar que es todos sin exclusión, porque Timoteo se quedó firme, porque Epafrodito se quedó firme, porque Lucas estaba firme. Es decir, hay un remanente como hay hoy. Tampoco podemos pensar que somos nosotros, ¿no? Estamos descubriendo y es genial. El otro día también Sandra descubrió otra página de los que hacen esta división dispensacional de Hechos 28 y encontró cosas maravillosas. Yo recibo cada 2 meses una publicación, se llama Truth for Today, que es la verdad para el día de hoy, donde vienen siempre 2 publicaciones de Oscar Baker y luego hay varios escritores que están escribiendo hoy en día pues la dispensación del misterio, de manera que aunque pensemos, es verdad que somos pocos, pero esto está ya escrito en la Biblia. Eso está como ejemplo, pues todos los que salieron de Egipto
y que sin embargo sus cuerpos se quedaron todos en el desierto. Solo los de 20 años para abajo es que consiguieron entrar con Josué. O sea que imaginaros, todas estas cosas están hechas para que no nos movamos del sitio donde nos ha puesto nuestro Dios, que esto sí que está ya, a lo cual le agradezco mucho a Dios, está muy claro en esta iglesia. Bueno, Y es verdad, Sara, lo que tú decías, es que para todo lo que dice nuestro Dios espiritual, la carne, nosotros propios, tenemos como una falsificación. Es como, por ejemplo, eso, la palabra mora en abundancia en vosotros. La carne rápidamente se va y que tenemos que repetir y repetir y repetir. No, no. O sea, el creer lo que Dios nos dice es básicamente una cosa muy sencilla que todos nosotros podemos admitir con mansedumbre. Y eso es quedarnos con esto que dice nuestro Dios. Y Él es más que poderoso para ir iluminando tu entendimiento y dándote el crecimiento y cada vez más. Y eso es lo que debe suceder de una manera natural en este cuerpo. así es. Bueno, Amparito. Dime, Sarita. ¿Alguien más quisiera hablar Bueno, entonces yo creo que muchas gracias. Vamos a orar. Orarle, darle gracias a Dios. ¿Alguien quiere? Sonatilla, ¿tú quisieras hacer una oración? ¿Te gustaría? Bueno, Sarita, Gracias. amado Padre Celestial, te damos gracias por pertenecer a este hermoso grupo, quienes formamos un solo cuerpo. Gracias, Señor. Sabemos firmemente que tú eres la cabeza, sobre todo principado y potestad. Te rogamos que ilumines los ojos de nuestro entendimiento con el espíritu de sabiduría para que podamos comprender la riqueza de tu herencia que ya tenemos en los lugares celestiales. Hoy nos plantamos firmes contra todas las acechanzas que podamos tener, bloqueando cualquier dardo que puede estar en contra de lo que son nuestras creencias, protegiéndonos con el escudo de la fe, vistiéndonos con tu armadura, que tu palabra viva nos limpie, nos restaure a cada paso y nos permita seguir en este mundo que todos los días nos reta. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Bueno, Muy bien. gracias entonces. Muy bien. Una gran semana para vosotros. Gracias, Sarita. Gracias, Juan. Gracias, Jazz. Gracias, feliz Feliz semana. noche. Gracias. Buen fin de semana. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, Sandra.